Pues buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí, regresamos nuevamente a su gustada sección de farmacología. Muchas gracias por haber visitado nuestra dulcería. Continuamos. Pues regresamos con las formas farmacéuticas, parte 2. Bueno, pues continuamos lo que quedamos en el video siguiente, que vamos a empezar con las formas líquidas de las formas farmacéuticas. Retomando los comentarios anteriores, recordemos que las formas farmacéuticas es la presentación en la que van a venir nuestros fármacos. Ya la vez pasada vimos todas las que es la vía oral, todas las pastillas, pomadas, dimos las explicaciones de cómo una pomada funciona, que algunas son más en base a agua, otras son más en base a grasa, ¿sí? Vimos nuestras pastillas, nuestros comprimidos, vimos todas esas cosas importantes, ¿no? De por qué un medicamento existe en qué presentación. Dentro de las preguntas que tuve con ustedes, de sus dudas, algunos siento como que quedó un poquito, a veces a lo mejor no muy claro, ¿no? Vamos a retomar eso. Me preguntaban, ¿por qué en pastilla? Ok, acuérdense, lo más importante es entender las propiedades físico-químicas del medicamento. Teniendo en cuenta esas propiedades físico-químicas, que es el tamaño de la molécula, en qué se puede disolver, en qué no, es cómo se van a crear las formas farmacéuticas. Si algún medicamento se puede combinar con otros y no interacciona y puede llegar al estómago sin que los ácidos lo lastimen, bueno, entonces se podrá inventar una presentación oral. Hay que entender que si esa presentación oral, ese medicamento puede ser lastimado por el ácido, entonces esa presentación oral tiene que ser a lo mejor recubierta para que se disuelva no en el estómago, sino en el intestino. Entonces, entender todas esas propiedades físico-químicas nos va a dar la opción hacia qué forma farmacéutica es la mejor presentación para poderlo vender. Si se puede diluir en agua porque en el estómago se deshace, entonces una presentación muy importante puede ser un inyectable. Si ese medicamento oral es adecuado para nuestro estómago, pero a lo mejor lo requerimos para una persona de mayor edad, para un niño, ¿sí? Entonces no le podemos dar a lo mejor una pastilla. Entonces le damos una forma líquida, ¿no? Un jarabe. Una pregunta también que me hicieron es que una persona le había comentado que el plástico de las cápsulas no era adecuado y por eso habría que partirlo, ¿no? O sea, abrir la cápsula. ¿Y qué habíamos dicho? Que la cápsula era ¿para qué? Para que el estómago no lastimara los ácidos gástricos del estómago, no lastimaran la cápsula, ¿sí? Los ácidos no lastimaran, ¿sí? No lastiman a la cápsula. No porque es plástico, parece plástico, pero no es plástico. Son algunos almidones tipo gelatina, pero que son, ¿sí? Un poquito sólidos. Es como una gelatina súper concentrada, ¿no? Si tuviera menos agua, sería más durita. Pero a la hora de que llega al estómago, pues el estómago le va a empezar a aguadar, la va a empezar a aguadar, va a empezar a deshacer, pero no quiero que esto se deshaga en el estómago, sino que hasta que llegue al intestino, se abra y saque su contenido, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que las cápsulas, aunque parecen plástico, no son plástico. Si están hechas porque este medicamento no se absorbe adecuadamente en el estómago, se absorbe mucho mejor en el intestino. Y la cápsula protege al medicamento de los ácidos gástricos, ¿sí? Entonces, no hay por qué abrirla y vaciarla. Eso sería un gran error y estaremos haciendo que el tratamiento no sea el adecuado, ¿sí? Entonces, las cápsulas no son plástico, ¿sí? Son una especie de almidón, es un gel que lo vamos a ir degradando, ¿sí? Es un gel comestible. Entonces, no piensen que es plástico. Entonces, regresando, las formas farmacéuticas, como ya quedamos, pues, son variables, va a depender del tipo de medicamento y las propiedades físico-químicas que tenga ese medicamento, para poder saber con qué lo vamos a
es claro. Entonces, una que vamos a ver ahora son las formas líquidas, ¿sí? Las formas líquidas, entonces, son para administración oral, ¿sí? Habitualmente son soluciones. Ya hemos explicado que era una solución, ¿sí? Emulsiones y suspensiones. Cada una tiene una propiedad química diferente. Una solución es un soluto disuelto en un solvente, pero es la partícula que en nuestro medicamento es sumamente pequeñita. Entonces puede dispersar, ¿sí? Homogéneamente en nuestro líquido. Una emulsión, ¿sí? Normalmente tenemos que agitarla, ¿sí? Las emulsiones tienen un componente graso y un componente graso. Ajá. Tiene dos fases, una componente grasa y una componente líquida. Entonces esas se van a separar si los dejamos quietecitos. Entonces, en una emulsión tenemos que agitarla para que se revuelva todo y poderlo tomar. Y una suspensión es igual, es un soluto en un solvente que se va a disolver también adecuadamente en una fase líquida. Pero, ¿sí? Ese medicamento tiene un tamaño molecular más grande. Entonces, cuando lo dejemos quietecito, la gravedad va a hacer efecto sobre él y puede precipitarse. Entonces, en una suspensión igual dice, agítese antes de usarse, ¿sí? Simplemente porque el medicamento es un tamaño un poco más grande y la gravedad sí lo va a afectar, ¿sí? Entonces es importante entender esas diferencias. Bueno, que contiene uno o más principios activos. Hay jarabes que solamente tienen un medicamento y algunos llegan a tener 3, 4 medicamentos. ¿Es adecuado? Sí, sí es adecuado, porque ninguno de esos medicamentos hace interacción entre ellos mismos. ¿Sí? Y tampoco hace interacción entre todas las demás sustancias que hemos visto que es el Sebastapara, ¿sí? El excipiente, ajá, que es lo que acompaña a nuestro medicamento, que lo cuida para que pueda ser a lo mejor, para que no tenga mal sabor, para que no tenga mal olor, para que lo proteja de los ácidos gástricos, para que pueda ser absorbido mucho más rápido, ¿sí? Quedamos que los excipientes son una gran gama de sustancias también que van a ayudar a que nuestro medicamento lo protejan y dependiendo de qué es lo que estamos hablando, sí puede ser a lo mejor absorbido con mayor lentitud porque necesito que sea poco a poco o que sea absorbido rápidamente. ¿Sí? Entonces, disueltos en un vehículo apropiado. Hacemos a un vehículo apropiado a la fase líquida, ¿sí? Que no siempre va a ser agua. Por eso es muy importante estudiar el medicamento y entender las propiedades físico-químicas para saber en qué tipo de líquido lo voy a disolver. Entonces, las partes líquidas para administración oral suelen ser como, quedamos jarabes, una solución acuosa edulcorada, creemos que los edulcorantes es para que nos den acá saborcito dulce. El elixir es una solución hidroalcohólica edulcorada, o sea, dulcecita, pero con un toque de alcohol. ¿Por qué con un toque de alcohol? Porque a lo mejor ese medicamento no se mezcla en agua adecuadamente, pero sí en alcohol. Entonces, ese es un elixir. El elixir tiene un toque de alcohol porque se puede disolver mejor nuestro principio activo, nuestro medicamento. La suspensión. Sus principios activos son poco solubles en agua. Ya quedamos, ¿no? Son poco solubles y pueden tener el efecto de la gravedad porque es una molécula grande. Y las emulsiones fluidas tienen principios activos liposolubles, como comentamos hace rato, tienen una fase líquida, o sea, una fase líquida en agua y una fase oleosa, o sea, es un contenido grasoso, ¿no? Acuérdense, si ustedes ponen agua y aceite de cocina, quien va a flotar es el aceite y abajo va a quedar el agua. Entonces después hay que agitarlo duro y fuerte para que se mezcle todos esos medicamentos y podamos tomarlo, como la famosísima emulsión de Scott. Ese mensaje no fue pagado, pero bueno. Entonces, ventajas de las formas líquidas, ¿sí? Pues liberan rápidamente el principio activo, ¿sí? Tiene una velocidad rápida de biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque caen al estómago, son absorbidos rápidamente, ¿sí? Tiene una dosificación fácil, ¿sí? Sus cucharitas, sus gotitas, gotero, mililitros. Entonces, no hay tanto problema. A veces las formas líquidas tienen una mayor concentración que los medicamentos en tabletas para que pueda dar
menor cantidad de líquido y una mayor concentración. Todo depende cómo juguemos con la forma farmacéutica. Tiene una mejor elección, particularmente para niños y, como ya lo he dicho, para personas mayores. Inconvenientes. Tiene una mayor contaminación microbiológica. ¿Por qué? Pues por la adición de por no se le aplican por los conservadores, ¿no? O porque contienen azúcar. Y acuérdense que una bacteria busca el azúcar para poder crecer. Tiene una menor estabilidad del principio activo. También, ¿no? Las pastillas pueden durar 2, 3, 4, 5 años ahí porque tienen un empaque sellado, hermético, sin interacción con el ambiente, ¿sí? Y un jarabe que tienes que estar haciendo. Abres, cierra, abre, cierra, ¿no? Y esos componentes pueden igual descomponerse por la interacción, ¿sí? Con el medio ambiente, con el oxígeno, con el nitrógeno, se pueden oxidar, ¿sí? Todo va dependiendo. Por eso hay ciertas suspensiones que dicen, ¿no? Una vez abierto pueden durar hasta 7 días, sobre todo los antibióticos. Otras a lo mejor van a durar un poco más, pero no pueden durar tanto tiempo abiertos. ¿Por qué? Porque tienen azúcar. Y en el ambiente, ¿sí? Hay mucho tipo de bacterias que a lo mejor no interaccionan con nosotros, con nuestro cuerpo, pero sí cuando abramos el frasquito, ¿sí? Pueden entrar y empezar a tener un crecimiento bacteriano porque hay algún sustrato azucarado. Tenemos otra vía oral, la sublingual. Bueno, la sublingual, utilizamos la mucosa sublingual, como ves en nuestro dibujito, sí se pone abajo de la lengua. ¿Por qué? Porque esa área es muy vascularizada, que nos referimos, que tiene demasiadas, ¿sí? Arterias, ¿sí? Pequeñas venas y capilares y mucha saliva que puede disolver nuestra pequeña pastilla, ¿sí? Y como tiene demasiado capilar, ajá, entonces nuestro Combasta para en el que lo estamos mezclando puede ser sumamente fácil de absorber, ujú, y ser absorbido por todos esos capilares y pasar directamente al torrente sanguíneo. Entonces, podemos tener la ventaja de la ausencia del primer paso. El primer paso lo vamos a ver más adelante en la parte de la farmacocinética y la farmacodinámica. Vamos a entender qué es el efecto del primer paso, pero como primicia, es el efecto de que el medicamento pase primero por el hígado. Y al pasar por el hígado, que quedamos que nuestro hígado, según nuestra anatomía y nuestra fisiología, es como un superfiltro. Entonces, todo lo que cae en nuestro estómago, sí es absorbido por nuestras venas, ¿sí? Porque va a llegar a ser parte de la vena hepática, ¿sí? Que va a llegar llevar todos estos medicamentos al hígado para ser filtrados, ¿sí? Como son xenobióticos, ¿sí? Son cosas extrañas del cuerpo, los va a tratar de eliminar. Entonces, la cantidad que nosotros hayamos tomado, parte se va a empezar a perder allí en el estómago, ¿sí? Entonces, evitar el efecto del primer paso, porque esta sangre va a llegar directo al corazón, sea venosa o sea arterial, se va a empezar a repartir, y si acaso de ser venosa va a llegar primero al corazón y no al hígado. Entonces, nos aseguramos que todo nuestro medicamento, va a ser absorbido de primera vez sin que se pierda algo en nuestro hígado. ¿Sí? Lo veremos en los siguientes capítulos. Eh, Estas presentaciones como pueden ser en forma de comprimidos, que aquí lo tenemos, o pueden ser en forma de aerosoles, ¿sí? O líquidas. Ujú. Eh, ya cuando utilizas ciertos medicamentos que a lo mejor son líquidos y que tienen alguna otra presentación, puedes utilizarlos de vía sublingual. ¿Para qué? Para que haya una mayor absorción, para que se la absorción un poquito más rápida, en vez de aplicar un inyectable, ¿sí? Entonces existen tanto en forma de comprimidos, en forma de gotitas, en forma de aerosoles. Bueno, el comprimido normalmente son redonditos, elípticos, bicóncavos, ¿no? Sin ángulos, y lo más pequeño posible para minimizar, ¿sí? La secreción con la estabilidad y que lo podamos deglutir. Normalmente son sumamente pequeñitos y se disuelven con el contacto de la saliva, ¿sí? Se empiezan a disolver, algunos son medio liofilizados, que luego con el contacto de algo líquido, ¡pum!, ¿sí? Se deshacen. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos por nuestros vasos sanguíneos sublinguales. Ujú. Podemos tener un efecto mucho más rápido. Vean, ahí tenemos una presentación tipo spray, donde apachurramos y sale ese líquido y bueno, para que pueda ingresar mucho más rápido a la vía sanguínea.
Bueno, el lesión se pulsa el spray con el dedo índice, digiriendo el chorro en la región sublingual, se cierra la boca, se permanece unos segundos sin deglutir, o sea, sin pasar la saliva, para facilitar una absorción de este medicamento. Entonces, una de las ventajas es esa, ¿no? Y otra de las ventajas es que a ciertas personas les puede molestar, les puede molestar tener el medicamento sublingual y lo pueden deglutir. Acuérdense que si lo degluten, ese medicamento no está hecho para soportar la acidez del estómago, entonces no serviría de tanto o no sería la vía adecuada. Bueno, y la forma rectal, ¿sí? Bueno, la forma rectal es una absorción más lenta que la gastrointestinal. ¿Cuáles son las formas farmacéuticas? Bueno, los supositorios, ¿sí? Son una forma sólida, vienen en un tipo gel sólido, el cual se va a empezar a fundir a temperaturas diferentes a la del medio ambiente. El medio ambiente. Ya quedamos que no se dice medio ambiente, dice medio, se dice ambiente. Eh, Conforme al medio, ¿sí? En nuestro negocio en el medio, tenemos alrededor una temperatura de 20, 25, 30, ¿no? 35, 42 grados si vivimos allá en el norte, ¿no? Pero arriba de los 37 grados se va a hacer líquido. Por eso muchas veces te los venden te dicen que debes tener en lugares fríos. ¿Para qué? Para que conserven la forma, ¿sí? Y no se deshagan. Hay algunos que los puedes tener en el medio, ¿sí? A temperatura ambiente. Pero otros tienes que tenerlos fríos. ¿Para qué? Para que no se deshagan, porque a los 30, 35 empiezan a adquirir forma líquida. Entonces, esos una vez que son colocados en la vía rectal, ¿sí? El calor del cuerpo, nuestro cuerpo que está más o menos alrededor de 35, 36 grados punto 5, entonces el calor va a empezar a ¿qué? A pasar de una forma semisólida, ¿sí? A una forma líquida en la cual puede ser absorbido por la mucosa rectal, ¿sí? Y pasar directamente a los vasos sanguíneos. Y esto sí, esos vasos sanguíneos, ¿sí? Sí van a pasar por el efecto del primer paso que ya veremos más adelante. Bueno, otro tipo de medicamentos que podemos tener ahí es el enema. Ajá. El enema líquido. Es igual, ¿no? Como aquí vemos en nuestro dibujito, ¿sí? Se inserta, ¿sí? Por vía rectal el medicamento que normalmente viene en forma líquida, ujú, y ese líquido es arrojado al intestino, ¿no? Al recto. Y va a ir bajando hacia el recto sigmoide, ¿sí? Hasta el recto descendente. Depende de para qué sea ese medicamento, ¿no? Puede servir como medio de contraste, puede servir como medicamento, puede servir como una forma para poder enjuagar, ¿sí? Nuestro intestino, porque lo requerimos que sea limpio, y irrite un poco el intestino, aumente la peristalsis y eliminar todas las heces. Hay diferentes medicamentos, dependiendo para qué. Pero aquí esta cuestión primero es entender cómo se van a utilizar y por qué se utilizan en esa forma, ¿sí? Nos quedamos en esta cosa, es para que la mucosa rectal absorba ese medicamento y pase al torrente sanguíneo. Tenemos tres tipos de acciones, ¿no? La mecánica, el efecto laxante que damos, ¿sí? No se va a absorber, al contrario, va a irritar la mucosa, va a hacer a que se mueva más rápido y salgan las heces. Tópica localizada, ¿no? Para las hemorroides. Hay cremitas, tenemos supositorios, ¿sí? Para las venitas inflamadas en esa área. Tenemos igual sistémicas, ¿no? Como los AINES. Los niñitos, ¿no? Cuando les da mucha fiebre, lo primero que le ponen, ¿qué es? Un supositorio de paracetamol, muy bien. Entonces el paracetamol, en este caso, es sistémico, es absorbido por la mucosa y la mucosa pasa de la mucosa al torrente sanguíneo, ¿sí? Va al hígado y de ahí va al corazón y repartido a todo el cuerpo. Entonces, dependiendo el tipo de medicamento, puede que sea absorbido de forma local o de forma sistémica o no sea absorbido, ¿no? El mecánico no se absorbe, la forma tópica solamente en esa área va a trabajar y la forma sistémica va a ser absorbido por la sangre y repartido en todo el cuerpo. La forma vaginal, sí, igual, es más o menos es igual aprovechar las mismas propiedades de la forma rectal, nada más que este es por otro tipo de padecimientos por la vía vaginal. Bueno, la administración de este medicamento normalmente tiene un efecto local o sistémico. Ya quedamos que va a depender del tipo de medicamento y en lo que se esté mezclando. Entonces, la bioespinola depende del espesor del epitelio vaginal.
Esa es una de lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no a todas las mujeres les puede funcionar de la misma manera. De la composición del fluido vaginal y del pH. Y todo eso va a depender de qué? De el día, del periodo en el que estén, ¿sí? Del periodo menstrual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como recordamos, el periodo menstrual tiene diferentes fases y en esas fases el flujo vaginal y el fluido tiene diferentes características. Y esas características, ¿sí? Pueden ser a favor o un poquito en contra de la biodisponibilidad de nuestro medicamento. Entonces, tenemos formas farmacéuticas en forma de solución, o sea, líquidas, en forma de comprimidos, en forma de óvulos. Sí, el óvulo sería como como los, aquí para las hemorroides, ¿sí? Como nuestro tipo de supositorios, nada más que pueden ser un poquito más duros, un poquito más suaves. Tenemos en gel, cuenta que el gel es es una tipo crema, ajá, sin ser crema, pero el medicamento está mezclado en un gel que es base agua. Cuéntense, la crema es oleosa y líquida al mismo tiempo, y dependiendo de cuál sea. Ahí está la crema, ¿sí? Esta va a tener un porcentaje de grasita. En espumas, ¿sí? Las espumas que son, igual son medicamentos líquidos, pero simplemente, ¿sí? Que atrapan aire entre la espuma. Anillos vaginales, en el caso de que estamos hablando de un anticonceptivo, y que se va a quedar ahí. Y va a empezar a desprender su medicamento y va a ser absorbido por la mucosa de la vagina. Bueno, vamos a entrarle a esta lámina. Bueno, y de lo que hemos hablado de las vías de las formas farmacéuticas, bueno, tenemos diferentes vías de administración, ¿sí? Tenemos la vía parenteral y la vía enteral. Bueno, de la parenteral tenemos la vía intravascular, ¿sí? Intraarterial, intracardíaca e intravenosa. Entonces, todo lo que es parenteral, ¿sí? Es lo que no es enteral. Enteral se entiende que es todo lo que sea vía oral. Esa es la vía enteral. Y la vía parenteral, lo que es paralelo a la enteral, cualquier otra que no sea por vía oral. Entonces, quedamos, ¿no? Las intravasculares, porque van a ir a un vaso sanguíneo o van a ir directas, lo más directo posible, ¿sí? Al torrente sanguíneo. Entonces tenemos la intraarterial, la intracardíaca y la intravenosa, directo a la sangre, ¿no? Tenemos otra parenteral, pero se llama extravascular, o sea que no va directo a los vasos sanguíneos. Ya tenemos la intradérmica, la intraperitoneal, la intratecal, la epidural, la intramuscular, la subcutánea y la intraarticular, ¿sí? Muchas ya las conocen, otras a lo mejor no. Muchas hay que entender la anatomía para poder entender, ajá, en dónde va cada uno de estos medicamentos, ¿sí? Supongamos la epidural, entender exactamente en dónde va, ¿sí? Entonces, hay que entender un poquito de anatomía, que vamos a verlo más adelante. Igual la vía subcutánea, ¿no? Exactamente para poderla colocar adecuadamente. Hay ciertos medicamentos que requieren esa vía, ¿sí? Entonces, al no ser colocados exactamente en la parte subcutánea, entonces podemos perder un poco de biodisponibilidad, ¿sí? De la que hemos estado hablando, que es muy importante para que el medicamento funcione adecuadamente. Bueno, tenemos los parenterales, tenemos a los inyectables, ¿no? Tenemos disoluciones, tenemos emulsiones o suspensiones estériles y apiógenas. O sea, sé que no tiene bichos malvados. ¿Sí? Acuérdense, estas soluciones igual pueden ser base líquida, normalmente la mayoría son base líquida, algunas son base oleosa, el trimetropin, ¿sí? Existe una ámpula, pero esa es súper oleosa, ¿sí? O sea, es grasosa. Entonces hay que tener mucho más cuidado, ajá, para poderlo aplicar. Más que nada para poderlo cargar en la jeringa. Bueno, dentro de la parenteral, ¿qué tenemos? ¿Qué requerimientos tenemos? Número uno, pues sí, la limpieza, ¿no? La ausencia de partículas en suspensión detectables mediante controles ópticos. Entonces, nuestra ámpula es completamente limpiecita. No tiene ningún bicho malvado. ¿Sí? Es parte importante. Neutralidad en el pH.
Acuérdense que nuestro pH de nuestra sangre o de nuestros fluidos, normalmente, dependiendo también en dónde estemos, en qué célula estemos hablando, o en qué área del cuerpo estemos hablando, pero la mayoría de nuestro pH está en un pH de 135, 7.45, ¿sí? Es recomendable regular los preparados alrededor en este valor. ¿Para qué? Para que no sufra cuando llegue el medicamento, ¿sí? No haga un choque con el pH y no lastime a las células de alrededor. Isotónico. ¿A qué se refiere isotónico? El isotónico es que es isotónico con la sangre. Si al ponerle en contacto con el eritrocito no experimentará una alteración obligatoria para la eliminación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ¿qué es el isotónico? Acuérdense, ¿quién da osmolaridad al plasma? ¿Quién da osmolaridad a nuestros líquidos? Muy bien, el sodio, ¿sí? Es súper importante entender que el sodio es quien da osmolaridad. Acuérdense sus clases de fisiología y de bioquímica. Entonces, es muy importante que tenga la cantidad de sales, ¿sí? De sales minerales que se tienen en el cuerpo. Acuérdense, una sal que cae al agua, normalmente la mayoría se disuelve y las sales se disuelven en electrolitos, ¿sí? Entonces, no tanto las sales, sino tener la cantidad de electrolitos suficientes y parecida, a el lugar a donde se va a inyectar. A eso es a lo que se refiere con isotónico. Esterilidad, entonces ausencia de microorganismos, ya quedamos, no tiene que estar limpio el puro de bichos malvados. Apiógena, ¿no? Igual, por ejemplo, una ausencia de sustancia que provoque un proceso febril. O sea, ninguna sustancia que la podamos reconocer como extraña, ¿sí? Pero no solamente como extraña, sino que echa a andar la maquinaria de nuestro sistema inmune para tratar de eliminarla y que provoque fiebre para intentar de descomponerla. Entonces, esa parte es súper, súper importante, ¿no? Entender estos conceptos cuando se crean los medicamentos, para poder aplicarlos posteriormente. Entonces, utilidad en casos de urgencia. ¿Para qué? Porque si no puede deglutir, no se pueden untar, entonces queremos velocidad. Entonces, para casos rápidos y furiosos, la parenteral. Sobre todo cuando son de tipo intravascular, ¿sí? La que pasa directamente al torrente sanguíneo para que en 1 minuto, 2 minutos, ya esté disperso en todo nuestro cuerpo. Los principios activos no se absorben por la mucosa gastrointestinal, entonces aquellos medicamentos que no se pueden absorber, que sean muy lábiles a nivel gástrico, o sea, que los ácidos grasos los deshagan, entonces una de las mejores opciones es, ¿sí?, la vía parenteral. Que sí que activo esté degradado o inactivado a nivel gastrointestinal, como la insulina. Quedamos, ¿no? Cuando llegue hasta el estómago, ¿sí?, los ácidos, ¿sí?, luego lo deshagan, ¿sí? O interactúan con ellos formando nuevas moléculas, entonces ya no sería nuestro medicamento. A lo mejor lo que queremos es evitar el efecto del primer paso, porque a lo mejor en el estómago se pierde mucho medicamento, ¿sí? Entonces nosotros tomamos una pastilla, de 500 miligramos, por decirlo así, y cuando lo medimos en sangre tenemos muy, muy, muy poco. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría se deshizo o fue captada o fue metabolizada, que es la palabra correcta, por el hígado, o sea, lo trató de eliminar rápidamente, ¿sí? Entonces, en el inyectable tratamos de que por lo menos las primeras rondas hay una mayor cantidad de medicamento. La intravascular. Bueno, en esta fase de función es 100% de la biodisponibilidad, o sea, ahora sí, directo a la vena, y tiene una mínima variabilidad interindividual, o sea, todo el medicamento normalmente va a la vena y normalmente es el 100% ahí de todo lo que pusimos. Bueno, la intraarterial. El medicamento se inyecta directamente en alguna arteria, ¿sí?, que irriga un órgano a un sector del órgano, ¿no? Normalmente, ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál podemos utilizar o cuáles existen? Bueno, contrastes en radiología. Entonces tenemos que entrar por alguna arteria, hay diferentes formas de por dónde entrar, ¿sí? Normalmente entras por una vena, llegas al corazón y das toda la janta vueltecita. Para poder irrigar, ese medicamento ahí, ¿no? Normalmente si es en radiología es para tomar alguna radiografía para medio de contraste, para alguna tomografía, con medio de contraste. Citostáticos dirigidos a órganos determinados. Citostático, ¿qué quiere decir?
Sí, entonces célula estático con una estabilidad. Sí, o sea que van solamente para un dirigidos a un órgano determinado que solamente van a funcionar ahí. Ujú. La intracardíaca, bueno, solamente es en caso de superemergencia, no es de película acá, de esas de Pulp Fiction, de que aplicas esta adrenalina al corazón y se salvó. No, 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 no. Ah, es exactamente esa, pero no se aplica así tan salvajemente como en la película, ¿no? Se tiene que saber cómo, cuándo y dónde, y normalmente se hace en un ambiente hospitalario, limpio. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. Entonces, intravascular, ¿no? La intravenosa, que es la más normal, la más común, en la que la mayoría de ustedes van a poder emplear. Bueno, la intravenosa pues, es igual de vía urgente, es una respuesta rápida, intrínseca y sistemática. Hay administración en forma de bolus o bolos y de perfusión, ¿sí? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. El lugar de la administración normalmente es el antebrazo, ¿sí? ¿Sí? La muñeca o vía central, ¿no? Catéter central. Ujú. Son los lugares más comunes. En los niños, pues bueno, en los niños hasta en el piecito, ¿no? Dependiendo. Ahí. El chiste es que tenga una vena gordita y bonita. Administración de soluciones acuosas. Sí, normalmente las soluciones cristaloides, o los sueros, como le quieran decir, pero no son sueros, sino son soluciones cristaloides. Ujú. Normalmente allí donde se puede colocar el medicamento o la vía por cómo se puede utilizar por la segunda llave para poder ingresar el medicamento, ¿no? Pueden ser emulsiones lipídicas para nutrición parenteral, ¿sí? Que es subclavia, vitamina K, que es grasosa, ¿no? Que es oleosa, anfotericina B, que son formas de liposoma, ya que los liposomas son como burbujitas de grasa, ciclosporina, solución oleosa igual, ¿no? O emulsión lipídica, ¿sí? Hay palabras que ya no podemos perdernos, como emulsión, solución, liposomas, ¿sí? Esas palabras ya no debemos de perderlas, y si no las recordamos, es importante que las apuntes en tu cuaderno, ¿sí? Para la parte de las sesiones de las preguntas y respuestas tengas una mejor idea, en las pequeñas sesiones materiales presenciales, los que vayan a estar en esas. Bueno, entonces tenemos aquí la forma intravascular. ¿Ya vieron que tenemos la muñeca, el antebrazo? ¿Sí? Bueno, entonces es súper importante. Bueno, otra forma. Tenemos aquí la extravascular, ¿no? Tenemos la intradérmica, o sea, dentro de la dermis. Tenemos la intraperitoneal, directa al peritoneo. Ajá. No se aplica en cualquier persona. ¿Sí? Eso hay que saber hacerlo, y sobre todo en región hospitalaria. La intratecal, que vamos a ver, la epidural igual, sí que tenemos que entender el ligamento amarillo, sí, la dura madre, zona epidural. La intramuscular, ¿sí? Pues la parte los músculos, la parte subcutánea, ¿sí? No es lo mismo la intradérmica que la subcutánea. Y también tenemos la intraarticular, normalmente empleado en ortopedia, sobre todo, ¿sí? En la parte de las bursas, ¿no? Codo, rodilla, normalmente donde más se usa, normalmente en la rodilla donde más se va a ver eso. Entonces tenemos la intradérmica. La intradérmica es de absorción lenta. ¿Por qué vía lenta? Pues porque no hay tanto vaso sanguíneo ahí y el medicamento se deposita y se va liberando poco a poco. Sobre todo cuáles, ¿no? Anestésicos locales, vacunas, pruebas de esterilización contra las alergias. Ujú. Vean qué tenemos aquí. Aquí la capa de la epidermis, ¿no? Y aquí tenemos la segunda capa, la dermis, y abajo la grasosa, ¿no? Donde está la hipodermis. Entonces esta va en la parte de la dermis. ¿Sí? La parte de la dermis sería la segunda capa de la piel, ajá, y en esta normalmente encontramos fibras de colágeno, fibras de elastina, fibroblastos. Y aquí también se encuentran los vasos sanguíneos. Entonces, al inyectarlo ahí, tenemos la seguridad que se va a ir dispersando poco a poco y siendo absorbida lento, lento, lento por el vaso sanguíneo. ¿Mm? Tenemos de la extravascular tenemos la intraperitoneal, ¿sí? Vía absorción y ultra rápida. Ajá. ¿Por qué? Porque el peritoneo acuérdense que es el peritoneo, es la pequeña membrana que cubre o que recubre a nuestros órganos. Hoy no tenemos con qué. Siempre hay algo con qué.
Entonces, si este fuera tripa, ¿sí? Está envuelta, por una pequeña membranita, ¿sí? ¿Sí? Que tiene vasos sanguíneos. Esa pequeña membranita, es parte del peritoneo, ¿sí? Entonces, el peritoneo tiene demasiados vasos sanguíneos. Entonces, al colocarla ahí, inmediatamente va a ser absorbida, y va a ir hacia el torrente venoso y lo más seguro es que, más seguro, va a pasar por el efecto del primer paso, ¿sí? Intratecal y epidural. Bueno, la intratecal y epidural son para fármacos que deben ser accedidos al sistema nervioso central. Eso no lo hace cualquiera, lo hace nuestro amigo el anestesiólogo. Y los inyectables deben ser isotónicos, y ya quedamos, ¿no? No es isotónico, es decir, que tiene que tener la misma osmolaridad con respecto al líquido que va a entrar, en este caso al sistema nervioso central. ¿Uh? Tiene que ser al líquido extracelular, o sobre todo al líquido extracelular. Pueden usar fármacos, pueden ser anestésicos. Acuérdense, a aquellas muchachas que le pregunten algún día a su tía que tiene 15 hijos y le hicieron la epidural, le hicieron su bloqueo. El bloqueo tiene más o menos que ver, ¿sí? con la parte epidural. Entonces, los inyectables deben ser isotónicos, ¿sí? Son fármacos anestésicos, opiáceos, ¿sí? Para aquello del dolor, antibióticos, porque de plano estás muy infectado, o citostáticos, igual quedamos, ¿no? Para tener un control de las células. No crezcan ahí quietecitos. Entonces, citostáticos, dependiendo de sus características y su mecanismo de acción, tales como agentes alquilantes, ¿sí? Antimetabólicos, antibióticos, antitumorales, alcaloides de plantas. Entonces, es un grupo especial en la farmacología, ¿sí? Agentes alquilantes o agentes quelantes, normalmente es como que interaccionan con algún electrolito, sobre todo a veces con el calcio, ¿sí? Porque hay demasiado, o interaccionan a veces con algunas moléculas en particular tóxicas. Antimetabólicos, bueno, son medicamentos que van a bloquear vías metabólicas locales. Antibióticos antitumorales, bueno, personas que a lo mejor pueden tener pueden pasar por algún cáncer, y pues bueno, hay que utilizar ese tipo de medicamentos para que sea localizado en el lugar en donde esté. Y alcaloides de plantas, bueno, sobre todo para ondas analgésicas, sobre todo la parte del hidroxitrocannabinol, ¿no? O sea, ¿para qué? Para calmar el dolor, o hay medicamentos que de plano tienen que ser colocados ahí para poder bloquear los dolores intensos. Bueno, la parte extravascular, ¿sí? Tenemos la parte intramuscular, la más conocida y la más utilizada y la más socorrida por el Cuerpo de Enfermería. Bueno, en una vía de administración muy rápida, sobre todo en una solución acuosa, y alguna vez más lenta en las soluciones oleosas. Por eso les digo, ¿no? A lo mejor son medicamentos que no pueden tolerar la vía gástrica porque se destruyen. Entonces tenemos que buscar alguna otra vía. En este caso estamos utilizando la vía intramuscular, ¿sí? Bueno, los lugares de elección más comunes, el deltoides, ¿sí? Los glúteos y el vasto lateral de la pierna. Son los tres más comunes. La velocidad de absorción depende del ritmo sanguíneo del músculo, ¿sí? El lugar de la inyección y las características físico-químicas, ¿sí? De nuestro preparado, o sea, de nuestro medicamento. Bueno, la administración de los fármacos, ¿sí? Por que sea, tiene una disponibilidad, puede ser lenta, ¿no? Pero va a ser segura. Y dependiendo del tipo de medicamento, a ciertas personas les puede causar una irritación, ¿sí? Entonces, pues bueno, es parte del espectáculo, pero quedamos de nuevo, ¿no? Son medicamentos que a lo mejor no se pueden administrar por otra vía. Cada medicamento se va a hacer la forma farmacéutica dependiendo cuál sea la forma más fácil, menos dañina, menos invasiva, pero que podemos tener un beneficio contra los medicamentos, ¿no? Como cuando nos preguntan, oiga, ¿y este medicamento me va a hacer daño? ¿O qué efecto tiene? Pues el primero es curarlo, ¿no? El problema que tenga. Segundo, no sabemos si usted sea o no sensible. Si es sensible, bueno, se le retirará. Entonces, esas partes también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Podemos ser sensibles a un medicamento? Sí. ¿Cuándo podemos serlo? ¿Quién sabe? Podemos ser hoy, mañana, la siguiente vez que utilicemos, o a lo mejor nunca, ¿sí? Acuérdense lo que les he platicado a veces. Una alergia es la pérdida de tolerancia de algo. Y no sabemos cuándo va a ser.
¿sí? Entonces, ahí que estamos viendo, ¿no? En el dibujo de, pues, así, de mi izquierda o de su derecha, no, de su izquierda también. Ajá, está haciendo en la vía muscular, ¿no? Entonces va a empezar a dispersar entre las células musculares y va a llegar a al torrente sanguíneo, sobre todo de torrente venoso, porque es el que va de reloj al corazón, ¿sí? Se va a ir por el torrente sanguíneo. Sí, a lo mejor son medicamentos que pues, no se requiere tampoco que sean directo a la vena, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hay algunos que dicen intramuscular o intravenoso, pero sí, hay que leer bien porque no todos son para ambas vías. Algunos son exclusivamente intramusculares y algunos otros son exclusivamente intravenosos. Entonces, ahí está, ¿no? Vean la inyección directamente al músculo, ¿no? Pasó epidermis, ¿sí? Dermis, ¿sí? Tejido celular subcutáneo graso, ¿sí? O hipodermis y llega directamente al músculo. Entonces hay que tener también mucho cuidado con la técnica. Ajá. ¿Por qué? Porque atravesamos vasos sanguíneos, podemos haber atravesado uno y que ya esté sangrando, o, ¿sí? A la hora de la técnica, succionar siempre, porque no sabemos si estamos dentro de un vaso sanguíneo, no de la piel, pero a lo mejor de un vaso sanguíneo, sí, que está pasando cerca del músculo. Y lo que no queremos es pasar ese medicamento ahí. Complicaciones que puedan pasar, que son pues, inherentes a la profesión, ¿no? Es que, vean, que quede exactamente, ¿sí? En la fascia del músculo. O sea, que no haya llegado hasta el final del músculo, porque a lo mejor tenemos más tejido graso de lo normal, ¿sí? Y puede quedar aquí en medio. Y puede ocasionar lo que le dicen, me hizo una bola, tengo 3 días con la bola. Es porque el medicamento a lo mejor se quedó mal de mala onda entre el músculo, ¿sí? Y la fascia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Puede pasar si es que es parte normal, ¿no? Pero nunca les pase. Ni a mí tampoco. Entonces, la forma extravascular, ¿no? Sí, de la extravascular, ya tenemos la intramuscular que favorece su absorción. Tenemos una zona bien irrigada, ya quedamos que el chiste es que parte directamente de la sangre, sea repartida, deltoides, vastos y glúteo. Se recomienda a veces dar un sajito en la zona, así después de, ¿no? Para que se distribuya mejor o esa cantidad de líquido no se quede ahí. ¿Cuál sería lo máximo que podemos aplicar en una inyección intramuscular? Muy bien, 5 mililitros, no más. Es lo más que podemos expandir, ¿sí? En un músculo. Y por ende, no en el deltoides, ¿no? Sino en el glúteo, ¿sí? Y en el vasto a lo mejor puede doler más. Pero lo máximo que vamos a aplicar son 5. Recomendable, 2, 3, 1, ¿sí? Pero ya 5 es lo máximo que se puede hacer. Entonces, mensaje en la zona de infección, digo, de la inyección, perdón, de infección. De la inyección que favorece la extensión del depósito dado, ¿no? Adicción de hyaluronidasas que favorecen la penetración, adicción de vasodilatadores, ¿sí? Como la metacolina, para que el vaso se dilate un poco más, abra un poco el endotelio y pueda pasar, ¿sí? Las sustancias de forma más rápida. Son trucazos. Bueno, disminuye la absorción. ¿Qué disminuye la absorción? La formación de soluciones viscosas, ¿sí? Entre más oleoso sea, entonces más va a costar para que se disperse, ¿sí? Pero esto puede provocar dolor, irritación. Ujú. Sobre todo, ¿en qué presentación tenemos? Las DIPOT. ¿Qué son las DIPOT? Una DIPOT es una solución que a lo mejor va a tener, puede que sea oleosa o, ¿sí? Que tenga pequeños cristales del medicamento, son altas concentraciones, para que sean liberados poco a poco. Adición de vasoconstrictores. Bueno, hay medicamentos que lo que se hace es para, igual, ¿no? Para que no se absorba de un jalón, ¿sí? En vez de un vasodilatador, pues bueno, ponemos un vasoconstrictor, ¿no? Como en este caso la adrenalina. Bueno, tenemos la parte extravascular, ¿sí? Eh, Intramuscular, ¿cuáles son las precauciones de esto? Ya quedamos, ¿no? Puede lesionar el vaso sanguíneo, puede lesionar el nervio, por eso ayunar y en donde se debe de colocar, si ya todos lo saben. Puede aparecer parálisis del nervio ciático si te lo pongas muy al centro y muy abajo. Puede tener un shock. Quedamos que no sabemos cuándo podemos ser alérgicos a un medicamento. Entonces puede tener una reacción alérgica y podemos provocar hasta un shock anafiláctico, ¿no? De plano, una reacción marca diablo. Bueno, contraindicar su utilización en pacientes con anticoagulantes. ¿Por qué? Porque si tú inyectas a una persona que tiene un anticoagulante, va a estar sangrando, puede estar sangrando, puede estar sangrando. Te alivia poquito, pero puede estar sangrando, ¿no? Y provocar otro tipo de problemas.
ya que ocasiona hematomas importantes, sí, un hematoma importante, y en casos de deficiencia circulatoria, bueno, puede pretender a una actuación de urgencia. Ujú. Entonces hay que preguntar qué tipo de medicamentos usa antes de quererle meter una inyección. Pero si estoy en el hospital y no sé, bueno, pues total, bueno, y ahí sería cuestión de arriesgarse, ¿no? Y ver qué pasa. Intravascular, ¿sí? La subcutánea. Entonces, parecida a la intramuscular, solo que la absorción es más lenta y de menor volumen inyectable. Bueno, al igual que la administración intramuscular, tiene que ver con el flujo sanguíneo y las características físico-químicas del fármaco, ¿sí? Serán determinadas para la velocidad de la absorción. Se puede usar en pacientes con anticoagulantes. ¿Por qué? Porque estás inyectando, pero no estás lastimando vaso sanguíneo, ¿sí? Como, ¿quién? La insulina y la heparina, ¿no? Que son la heparina de bajo peso molecular. Lexane. Bueno, subcutánea, ¿no? Que hay, tenemos medicamentos como que anticonceptivos hormonales, ¿no? Levonorgestrel. Antagonistas opiáceos, en caso de que de alguna sobredosis de amor, ¿no? Aversivos del alcohol, para que no estén mareados. Y antineoplásicos, bueno, para personas que pudieran llegar a tener cáncer o algún tipo de cáncer. Bueno, tenemos la antiarticular, quedamos que nuestra rodillita, ¿no? Aquí tenemos nuestra rodillita. Entonces, si hay personas que van a tener algún problema por desgaste de las rodillas y van a requerir algún tipo de viscosuplementación o algún esteroide de depósito para evitar la inflamación. Bueno, entonces en esta administración solamente va sobre el líquido sinovial dentro de la cápsula, ¿sí? Hay técnicas para eso. No lo intenten en casa. Ese lo sabe el amigo ortopedista o los que se dedican a, ¿sí?, aplicar inyecciones interarticulares. Bueno, utilidad: artritis cristalina infecciosa, inflamatoria, osteoartritis, ¿sí? Sinobiosis traumática, para algún drenaje en caso de que aumente el líquido, ¿sí? Para una viscosuplementación, ¿sí? Que es la nueva ola. Entonces, ¿qué podemos poner? Ya quedamos, ¿no? Antiinflamatorios, anestésicos, antibióticos, analgésicos, radiofármacos, ¿sí? Ya quedamos hace rato, ¿no? Fármacos de viscosuplementación, infiltrados, bueno, como de qué tipo de infiltrados con corticoides en artritis reumatoide quedamos, ¿sí? Ahora, viscosuplementación articular. Ujú. Es modificar el líquido para que tu rodilla funcione de mejor manera en una inyección. Y la vía inhalatoria. Ujú. Bueno, características de la vía inhalatoria. Bueno, gran superficie, alta permeabilidad en agua y sales, ¿sí? Sustancias lipofílicas. Las células son alveolares, poseen actividad metabólica. Acuérdense, los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Algunos mencionan hasta el tipo 3. El que es el de sostén, el que es el alveolo propiamente dicho, ¿sí? El que tiene una función de tipo macrófago. Bueno, utilidad, ¿sí? Acción local. Y normalmente pues actúa sobre todo el tracto y ese tracto respiratorio, ¿no? En donde en tratamientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tratamientos del asma, ¿no? ¿Sí? Formas farmacéuticas, aerosoles, gas medicinal, ¿sí? Líquidos volátiles como los anestésicos, ¿no? ¿Sí? Normalmente son líquidos, pero la máquina de anestesia por medio de un compresor, bueno, los volatiliza, hace que las moléculas grandes choquen, se rompan en moléculas pequeñitas, 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 y por el tamaño de la molécula, pues puedan, ¿sí?, vaporizarse y llegar a nuestro pulmoncito, respirarlas, llegar a la parte del alveolo, que puedan penetrar el alveolo, que lleguen a los capilares, que lleguen al torrente sanguíneo y que nos dé nuestro mareo y feliz sueño. Bueno, los aerosoles son partículas muy pequeñas de menos de 10 micras, ¿sí? Entonces, normalmente las partículas aerosoles tienen que ser partículas de menos de 10 micras. Son las que llegan casi hasta el alveolo, partículas PM5 y PM10, suspendidas en un gas inerte o a presión, dependiendo. La penetración de las partículas depende de qué, de su tamaño. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Sí? Partículas más chiquititas, ¿no? De 2 a 10 micras en la región traqueal bronquial, ¿sí? Ahí llegan. Partículas de 0.5, ¿sí? De 0.5 a 2 micras, bueno, a la zona respiratoria. Fíjense que la zona respiratoria es donde empiezan a aparecer los alvéolos por anatomía,
¿sí? En anatomía, en la zona respiratoria es cuando empiezan a aparecer los primeros alveolos. Entonces ahí ya puede haber intercambio gaseoso. Acuérdense de las dicotomías de los árboles bronquiales. Y las que tienen partículas demasiado pequeñitas, menores a 0.5 micras, ¿sí? Bueno, pueden ser eliminados por el aire expirado, ¿sí? Entonces las partículas pueden llegar y a lo mejor no, pueden irse, ¿no? Pueden llegar y a lo mejor no, pueden irse, ¿sí? Cuando los virus están en estos niveles de tamaño, ¿sí? Que pueden llegar en menores de 2 micras, ¿sí? Entonces un virus cuando es respirado puede llegar a estas zonas, a las zonas respiratorias, por eso es importante entender la parte del COVID, ¿no? Su tamañito, ¿sí? Puede llegar, nosotros lo podemos aspirar y llegar a la zona respiratoria. La zona respiratoria es donde está el alveolo. Y el alveolo tiene el, la proteína plasmática, ¿sí? Donde va a reconocer al SARS-CoV-2, ¿sí? Y poder interaccionar para poder entrar. Bueno, entonces el ideal de tamaño de partícula para un aerosol entre 3 y 6 micras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos más o menos a dónde llega. Bueno, medicamentos administrados con aerosoles. Inhibidores de la de granulación, ¿no? Como el cromoglicato. Corticosteroides, la bumetanocida. Beta agonísticos, el salbutamol, beta adrenérgicos como el salbutamol, anticolinérgicos como el bromuro dipatropio, ¿sí? Algunos mucolíticos, o sea, lo que hace es tratar de hacer el moco más delgado para que fluya y pueda ser expulsado, ¿sí? Y bueno, otro es para la fibrosis quística. Bueno, seguimos con la onda inhalatoria, claro que sí, dice, las cámaras o tubos espaciadores son la maravilla del mundo. Esos tubos, los niños asmáticos lo deben de conocer, y si no los conoce, tenga uno en casa, ¿sí? Esta es la mejor forma. Acuérdense, ya las nebulizaciones ya casi no se utilizan, ¿sí? Ya hace mucho tiempo dijeron, no nebuliza a su chamaco, ¿por qué? Porque le mete líquido, y al meterle líquido le pueden estar metiendo algún bicho malvado que haga más fuerte su problema. Entonces, ya desde hace tiempecito, que ya más de 10 años, ¿sí? Se inventaron las cámaras, las chambers, ¿sí? Vamos a ver para qué son las cámaras, o tubos espaciadores. Te recomiendo su uso porque facilita la coordinación de la pulsión con inhalación. Entonces, hay niños que le haces, acuérdate, listo, 1, 2, 3. No, 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 junto. Ah, bueno. No, 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 junto. ¿Sí? Entonces, para facilitar esa coordinación, sobre todo en los niños. Llega una mayor fracción de medicamento al pulmón, importante en niños y pacientes asmáticos. ¿Por qué llega más medicamento? Ponemos la cara en la cámara, ¿sí? Y a la hora de pucharle, el medicamento queda aquí suspendido. Ajá. ¡Ay, se va a pegar con el No, no se va a pegar. Acuérdense, todas las moléculas tienen carga. Cualquier molécula tiene carga. Entonces, el plastiquito por dentro ese plástico tiene una determinada carga eléctrica que no interacciona con el medicamento. Entonces, ¿sí? Lo tiene adentro nada más. No hacia que se pegue, lo tiene adentro. Tiene que jugar con las cargas para que cuando uno quiera aspirarlo, aspire todo el medicamento. Por eso las cámaras son especiales dependiendo del tipo de medicamento que estemos utilizando. Entonces, facilita la evaporación completa del gas, ¿sí? Del propulsor y disminuye la posibilidad de depósito de las partículas. Ajá. Entonces, se evapora todo queda aquí. Ajá. Y al quedarse todo aquí, vamos a poder aspirar. Entonces, evitamos que haya partículas grandes, ¿sí? Todo se queda aquí, es mejor la absorción. Tenemos menos efectos adversos. Bueno, es el riesgo de afonía y candidiasis. ¿Qué es la afonía? No, gato, no puedo hablar, ¿sí? Nos cambia la voz. De la candidiasis. ¿Por qué de candidiasis? ¿Por qué? Porque también por estar aspirando, podemos meter, la gente que aspira mucho tiempo, a cada rato, cada 2 horas, que son cada 8 horas, cada 6 horas, usan un inhalador, pues pueden tener chance de tener alguna infección por cándida. Y este tipo de cámaras, pues bueno, ¿no? Son importantes. Sobre todo para que la administración de corticosteroides. Acuérdense que el corticosteroide disminuye un poco la respuesta inmunológica. Entonces, al estarle duro, ¿sí? Entonces podemos dar chance a que nuestro sistema inmune local, ¿sí?
se nos duerma y de chance a la infección oportunista más común, la Candida albicans. Bueno, pues la parte inhalatoria, ¿no? Tenemos igual gases líquidos, ¿sí? Volátiles. Bueno, la parte inhalatoria es súper importante. ¿Qué tenemos aquí? Una máquina de anestesia, ¿sí? Pueden ser gases o líquidos volátiles. Si es gas volátil, pues va a pasar directito, ¿verdad? Sin tanta bronca. Pero si es un líquido, bueno, entonces esos líquidos tienen que pasar por un pequeño, una pequeña parte de la máquina de anestesia, ajá, que lo que va a hacer lo mismo, ¿no? Va a hacer que ese líquido, ¿sí? Choque entre sí mismo y cree pequeñas partículas más pequeñas para poder ser absorbidas. Ujú. ¿Qué tipo de medicamentos tenemos aquí? Tenemos la parte gas o el óxido nitroso, que es un gas, puede ser absorbido y te desconectas. Líquidos volátiles como el alotano, el fluorotano, el isoflorano, ¿sí? Diferentes marcas y tipos de anestésicos, más viejos, más nuevos, pero que todos hay. Y aumenta la lipofilia, aumenta la potencia y atraviesa con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, porque tienen partículas más pequeñas. Acuérdense, ningún medicamento va a atravesar ninguna membrana, ¿sí? Si no tiene las adecuadas propiedades físico-químicas para poder pasar. Y una de esas es el tamaño de partícula y el tipo de carga. Bueno, la parte nasal, ¿sí? Medicamentos que son nasales. Acción sistémica en una vía de administración alternativa a la parenteral en aquellos fármacos cuya administración oral no sea posible, ¿no? Pequeños péptidos, pequeñas cadenitas de proteína, ¿sí? Calcitonina, desmopresina, oxitocina, hay en aquí intranasal. ¿Por qué? Porque también en nuestra mucosa nasal es altamente vascularizada. Al tener gran cantidad de vasos sanguíneos, podemos obtener una absorción más rápida, ¿sí? Acuérdense, el medicamento tiene que tener una interacción adecuada con la mucosa, ¿sí? Y poder pasar la mucosa, las células de la mucosa, el líquido intracelular para llegar, ¿sí? Al vaso sanguíneo. Apenas llegó el vaso sanguíneo, atravesar la membrana, ¿sí? La membrana pasa al vaso sanguíneo, ¿sí? Atravesar, ¿sí? El endotelio vascular y ahora sí llegar a la parte sanguínea y viajar. Entonces, vean cuántas barreras mínimas, ¿sí? Se necesitan, o sea, si solamente tuviéramos ya poquitas células, cuántas membranas celulares y o membranas basales se necesitan pasar, ¿sí? Entonces, un medicamento se estudia para poder tener todas esas propiedades y poder pasar adecuadamente sin que se pierda gran cantidad en el paso. Entonces, tenemos una acción local, como los vasoconstrictores, como cuando tienen gripa, que no deben de usar ese tipo de medicamentos, pero bueno, se venden, ¿sí? Para la descongestión nasal y los antihistamínicos, ¿no? Cuando tienen, como digamos, no que lo echamos de piedra a ninguna marca, pero bueno, no queremos decir Afrin, así que no lo vamos a decir, pero supongamos algunos de esos tipos de medicamentos, ¿ah? Que son para descongestionar, sí descongestionan, pero acuérdense, cuando descongestionan, ¿qué hacen? ¿Cuál es la función de esos? Como estamos sacando demasiado moco, ¿sí? Tenemos moco, 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 ¿sí? Tenemos los vasos sanguíneos más abiertos. ¿Para qué? Para que haya una mayor, mm, más irrigado. Y de ese líquido de los vasos vamos a sacar esa agua para crear el moco. Nuestras células van a crear el moco a partir con agua, ¿no? Entonces tenemos en los vasos sanguíneos más abiertos, ¿sí? Entonces sacas agua y creas moco y lo utilizas, ¿no? Bueno. ¿Para qué se utilizan esos descongestionantes? Bueno, lo que se hace es que esos vasos sanguíneos disminuyan su calibre. Entonces, al disminuir su calibre, ya no va a tener las células que producen moco, ya no van a tener ese líquido necesario, ajá, para que salga y se forme moco. Entonces, se va a resecar. Pero el moco que ya se quedó, ¿dónde se queda? Si no se salió, adentro, muy bien, adentro. Y si se queda adentro, ¿qué va a pasar? Se va a secar muy bien, se va a secar. Y si se seca, ¿qué va a pasar? Vas a sentir la molestia de que es que me siento como que todo me duele. Entonces, vas a tener mayor irritación porque tu moco se está secando. Entonces, yo en lo personal no me gustan los descongestionantes, se pueden utilizar, pero no es tan recomendado. ¿Sí? Lo que no, déjalo fluir. La vía oftálmica. Ay, el cuchillanosteno, viejos recuerdos. Un saludo a mi maestra Livia.
Entonces tenemos la parte oftálmica, ¿no? La absorción rápida y acción local. Bueno, con que es en el ojito, ¿sí? El fármaco debe presentar cierta lipofilia para una mejor forma de ser absorbido, ¿no? Con un mínimo de hidrosolubilidad para que pueda difundirse, ¿sí? Pueden ser, cuando ponen la gota, se disuelve, bueno, se dispersa en toda la cámara anterior, en toda la cámara, para que pueda ser absorbido en la cámara de la conjuntiva. Bueno, formas de la dosificación. Pueden ser gotas, que son los famosos colirios. Pueden ser pomadas, ¿no? Para que se prolongue el tiempo. Otra vez son los ejemplos. O puede ser el sistema de sesión modificada, ¿no? Para los lentes de contacto, en implantes terapéuticos, todo eso depende. Fármacos comunes, antiinflamatorios, antihistamínicos, antibióticos, tratamientos para el glaucoma. Bueno, las gotitas, ¿sí? Pueden ser líquidas o pueden ser oleosas, dependiendo en qué lo estemos disolviendo y la velocidad con la que querramos que se absorba por la conjuntiva o por la córnea o que llegue a las cámaras anteriores del ojo en el caso de tratamientos de glaucoma, ¿no? Entonces, por eso, cada gotita, cada medicamento está debidamente creado para eso. Ujú. Entonces, se pone la gotita, no se pone más de una gota es alrededor de 20 microlitros, no se pone más porque no puede soportar más líquido, no hay espacio para tanto. Entonces siempre se pone una gota. Si te dijeron 2 gotas, no te pongan las dos, se pone una y se espera, juegas con el ojo, estás moviéndolo, ¿para qué? Para que se disuelva, se esparce entre toda la lágrima. Porque acuérdate, cuando llegues, ¿sí?, al ojo, ¿sí?, no va a caer directamente y se va a absorber, no, porque hay una pequeña capa de lágrima. Si esa pequeña capa de lágrima protege de qué? De que no se reseque tu ojito. Entonces, ese medicamento tiene que mezclarse con esa capa de lágrima para que pueda llegar a las células y pueda ser absorbido. Hay que entender un poco más también de la anatomía del ojo, ya que en la conjuntiva no hay vasos sanguíneos, están hasta abajo, llegando a la esclerótica. Entonces, una gota nada más, 20 microlitros, y le estás jugando. Por mientras el otro, y le estás jugando. Por lo menos 1 minuto en lo que se absorbe. ¿Por qué? Porque vas a empezar a sentir que esos 20 microlitros se van a mezclar con tu lágrima, vas a sentir que ya tienes demasiado líquido. Entonces, si se sale, déjalo que se salga. Si no, hacia arriba. ¿Para qué? Para que se vaya por el conducto lacrimonasal. Entonces vas a sentir el saborcito o el aroma del medicamento. Posteriormente, otra vez una gota y una gota. Y otra vez el mismo procedimiento. Es lo más adecuado para no saturar, ¿sí?, en volumen, ¿sí?, tu ojo y que puedas aprovechar de la mejor opción de tu medicamento. Coxianófeno, tesis de maestría. Tenemos la óptica, claro que sí. Entonces, la óptica, vamos a ver cómo vamos en tiempo. Pues esta va a ser la última. La óptica. Las gotas ópticas quedamos que había una diferencia de concentración, hasta veces hasta 1000 veces más, ¿sí?, entre las gotas oftálmicas y la gota óptica. Son preparados líquidos destinados a ser aplicados en el conducto auditivo externo. ¿Para qué? Ejercer una acción local en la piel, ¿sí?, del conducto auditivo, ¿sí? Tenemos nuestro conducto auditivo, ¿sí?, nuestro hoyo y al final tenemos nuestro tímpano. Ujú. Sobre todo, ¿para qué? Porque pasa cuenta que aquí se forma cierta cera, ¿sí?, para protección. Bueno, tratamiento de infecciones, porque a lo mejor la gente forma poca cera o forma mucha y se puede ir al agua, estar nadando, ¿sí?, entra el agua, sale el agua, entra el agua, sale el agua y la cera se moja y la cera se infecta. Para aquellos que digan, es que se me quedó agua en el oído, no, es igual que aquí, ¿sí? Entra el agua y cuando te giras, se cae. Entra el agua, cuando gira, se cae. El agua no se queda, a menos que haya algo que la detenga. Y no es que se quede, es porque está interaccionando, ¿sí?, con la cerilla o con piel muerta y está remojando la cerilla y la piel muerta y entonces cambió el compuesto y la piel se lo detecta y entonces siente la sensación que tienes algo adentro, como agüita atorada. Pero si fuera agüita simplemente, el agüita te giras y se cae. Entonces, para administración de antiinflamatorios, igual, ¿no? Si esto se inflama por acción de la cerilla, ¿sí?, no se va a inflamar, si vamos a donde hay espacio y donde hay espacio hacia adentro, entonces va a empezarse a apretar. Por eso es importante, ¿sí? A veces la mayoría de médicos recomiendan que no uses cotonetes,
Pero no uses cotonetes, ¿por qué? Porque no conoces el tamaño del orificio, ¿sí? De tu conducto externo. Si lo tuvieras demasiado grande, pues qué padre. Uy, no tenemos aquí con qué. Siempre hay algo, ¿eh? El cotonete, sí. Entonces, hay personas que si lo tienen con el tamaño suficiente, pues sí, se puede utilizar, ¿no? Y limpiar adecuadamente, hay que tener técnica. Pero personas que tienen el orificio muy pequeño, ¿sí? Lo tienen muy pequeño, ¿sí? Entonces, en vez de ayudar, lo único que van a hacer es empujar la cera y atascar la cera hasta el fondo, ¿no? Y son personas que se les hacen tapones de cera. Por eso es importante, ¿sí? No limpiárselos. ¿Sí? Hay que conocer bien nuestro orificio para saber si es adecuado utilizarlo. Ajá. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos provocar que se tape nuestra cera, ¿verdad? Se tape con nuestra propia cera a la hora de estarlo allí empujando. Bueno, pues. Entonces, precauciones, ¿sí? Está contraindicado con el paciente que esté con la membrana timpánica rota. ¿Qué le pasó ahí? Bueno, este era con paciente con membrana timpánica rota. Si el tímpano está rotito, no puedes utilizar una gota óptica. ¿Por qué? Porque se puede pasar al oído medio, entonces pueden sentir que les arda hasta el alma. ¿Cuál es la anatomía, no? Conducto auditivo externo, ¿sí? Oído externo, oído medio, ¿sí? Trompa de Eustaquio, garganta. Bueno, 1 centímetro arriba en la nasofaringe. Entonces es importante recordar eso. Si está roto, no se usa. Si está roto, recuerden a su médico. Si su médico no lo revisó, recuérdense. Bueno, pues. Entonces, creo que hoy vamos a llegar hasta aquí. La dérmica, claro que sí. Vamos a llegar hoy hasta la óptica. Espero les haya gustado. Espero sus comentarios. Acuérdense, eh, ponemos siempre en el comentario en la plataforma de la universidad que como asistencia hagan una pregunta, que también va a ser importante y va a ser tomada en cuenta los que estén participando. Los que no están participando, pues bueno, esperemos que les vaya bien en los exámenes. Acuérdense que es en base a los videos y a los comentarios que hago en el video. Y dejo unos documentos para resolver que también tiene que ver con los videos, pero no todo, porque otros tienen que investigar ciertas respuestas. Si se dieron cuenta al principio, di ciertas respuestas de los cuestionarios. Entonces, es importante hacer eso. Bueno, cuídense mucho, quédate en casa, no salgas, acuérdate que la pandemia sigue, ¿sí? Es muy importante que entiendas que no es juego, y si no sabes inmunología y no sabes epidemiología, tampoco le estás jugando a salirte en casa, ¿eh? Entonces, quédese en su casa. Bueno, pues bueno, gracias a nuestros patrocinadores de la plataforma, y gracias a Kleenex que nos permitió llegar a ustedes el día de hoy. Bueno, ya saben, los de sábado y domingo nos vemos el sábado y el domingo en nuestras sesiones particulares. Los de entre semana, pues no, verdad, es por aquí nada más. Y estamos con ustedes. Cualquier comentario y sugerencia, ya saben, háganmelo saber en los comentarios. Y pues estamos con ustedes. Universidad Maya, siempre contigo. Que tengo sueño. Como diría el doctor Emmett Brown, nos vemos en el futuro.